Señor, su champán está listo. Garrett Whitmore III ni siquiera se giró. ¿Le pedí que hablara? Levantó una mano, silenciándola como a un perro. Luego sonrió con suficiencia a sus amigos multimillonarios. Como esta chica negra es tan buena llevando platos, tal vez pueda darme consejos financieros. Su mirada se volvió fría. Tengo $50 millones, cariño. ¿Qué hago? ¿Abrir una cuenta de ahorros en la oficina de asistencia social? Su mesa estalló en carcajadas. Agitó un billete de $100 frente a su cara. Aquí tiene su propina por adelantado. Enséñele a un multimillonario cómo funciona el dinero. Una mujer con perlas susurró, esta gente no sabe cuál es su lugar. Felicia Turner se quedó paralizada. Una mujer negra, con uniforme barato, rodeada de multimillonarios blancos. Nadie la defendió. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. En 15 minutos, esta chica negra expondría un fraude de $50 millones en televisión en vivo. Y Garrett Whitmore lo perdería todo. El Meridian Club no era solo un restaurante. Era un templo de la riqueza, ubicado en el piso 42 de un rascacielos de Manhattan, donde el ascensor requería una tarjeta de socio que costaba más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganan en un año. Cada sábado por la mañana, se desarrollaba el mismo ritual. Los titanes de Wall Street se reunían para lo que llamaban un brunch de poder. 3 horas de champán, tortillas de langosta y ofertas que impulsaban los mercados. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos. Los cubiertos eran de plata de verdad, y el personal se movía como fantasmas, entrenados para ser vistos solo cuando era necesario y nunca oídos. En la pared, una enorme pantalla mostraba CNBC Live. Los tickers de las acciones se desplazaban sin cesar, un recordatorio constante de que incluso mientras estos hombres comían, su dinero generaba más dinero. Este era el reino de Garrett Whitmore. A sus 58 años, Garrett Whitmore III había convertido a Whitmore Capital en un fondo de cobertura de $12,000 millones. Forbes lo llamó un genio financiero. La CNBC lo llamó un oráculo del mercado. Él se consideraba inevitable. Pero quienes fueron destruidos por él tenían otros nombres. Era famoso por sus adquisiciones hostiles, por comprar empresas en dificultades, endeudarlas, cobrar millones en comisiones y luego dejarlas quebrar. Fondos de pensiones saqueados, pequeñas empresas en quiebra, miles de empleos desaparecidos, todo legal, todo rentable, todo sin ningún escrúpulo. Su eslogan, repetido con tanta frecuencia, se convirtió en una broma pesada en Wall Street. El dinero es el único idioma que importa. Hoy, Garrett se sentó en la mesa 7 con 6 socios, 2 gestores de fondos que se reían de cada chiste, un director ejecutivo de tecnología buscando inversión, la esposa de un senador recolectando donaciones, el asistente de su esposo, Bradley tomando notas y Caroline Hayes, una gestora de fondos de 42 años que era la única en la mesa que parecía incómoda con la crueldad de Garrett. Garrett hablaba de su última obsesión, Nexus Technologies. Te lo digo, dijo, haciendo un gesto con su copa de champán. Nexus es el próximo Amazon. Lo dije en la CNBC la semana pasada. Hay que ponerlo todo. Lo que no les dijo. Lo que nunca les diría era la verdad. Garrett sabía que Nexus era un desastre. Había visto los informes internos. La SEC estaba rondando. La contabilidad de la empresa era fraudulenta, sus ingresos falsos, su colapso inevitable. Pero a Garrett no le importaba porque estaba haciendo una campaña de bombeo y descarga. Cada vez que salía en televisión y elogiaba a Nexus, las acciones subían entre un 3 y un 5%. Y cada vez que subían, Whitmore Capital vendía acciones discretamente, por un valor de $52 millones en 8 meses. Estaba cobrando mientras les decía a todos los demás que compraran. Para cuando Nexus colapsará, Garrett sería rico. Todos los que confiaron en él estarían arruinados. Ese era el hombre que agitaba un billete de $100 en la cara de Felicia Turner. Y Felicia, para todos en ese restaurante, era invisible. Solo otra mujer negra con uniforme negro que llevaba platos y rellenaba vasos de agua. 28 años, ojos cansados, silenciosa. Nadie conocía su historia. Nadie se molestó en preguntar, pero Felicia Turner guardaba secretos que habrían impactado a todos en esa sala. 3 años atrás,
se había graduado de la Columbia Business School, entre el 5% de los mejores de su clase. Goldman Sachs la había contratado como analista junior, especializada en evaluación de riesgos y detección de fraudes. Sus supervisores la consideraban excepcional. Su futuro parecía ilimitado. Entonces, su madre sufrió un derrame cerebral. Ruth Turner, de 58 años, la mujer que había criado sola a Felicia tras la marcha de su padre, se desplomó una noche en su apartamento de Harlem. El derrame la dejó parcialmente paralizada, incapaz de trabajar y requiriendo atención las 24 horas. El médico dijo que la rehabilitación costaría $15,000 al mes. Felicia no tenía ahorros, ni patrimonio familiar, ni red de seguridad. Se enfrentaba a una decisión imposible: mantener su carrera o salvar a su madre. Ella eligió a su madre. Felicia dejó Goldman Sachs. Vendió todo lo que tenía. Regresó a Harlem a un pequeño apartamento con una cama de hospital en la sala y se convirtió en cuidadora. En 6 meses, sus contactos profesionales dejaron de devolverle las llamadas. En un año, era como si nunca hubiera existido. Wall Street no espera a nadie, especialmente a una joven negra con un hueco en su currículum y... Sus amigos rieron nerviosamente. «Pero si tienes razón». Garrett sonrió sabiendo que no podía hacerlo. «Te haré un cheque por $100,000 para donarlos a la organización benéfica que quieras que aparezca en cámara». Trato hecho. La sala contuvo la respiración. Derek, el compañero de trabajo de Felicia, que observaba desde cerca de la cocina, susurró con urgencia: «Felicia, no». Pero Felicia no miraba a Derek. Miraba a Garrett Whitmore. Este hombre que había pasado 2 años tratándola como si fuera menos que humana. Que pensaba que su dinero lo hacía intocable, que no tenía ni idea de que lo había estado estudiando como a un espécimen bajo una lupa. «Que sean programas de educación financiera», dijo en voz baja. «Para comunidades desatendidas, y anúncialo tú mismo en la CNBC». La sonrisa de Garrett se ensanchó. Listo. No se dieron la mano. No hacía falta. Todos en ese restaurante se habían convertido en testigos. Y Felicia Turner, la camarera invisible, acababa de hacer la apuesta más arriesgada de su vida. Felicia entró en la cocina con las manos ligeramente temblorosas. Se apoyó en la fría encimera de acero, cerró los ojos y dejó que los sonidos del restaurante se desvanecieran. ¿Qué acababa de hacer? 2 años de silencio, 2 años de tragarse los insultos, de ser invisible, de esperar. Y ahora, en 60 segundos, lo había echado todo a perder en una confrontación pública con uno de los hombres más poderosos de las finanzas. Pero a medida que su ritmo cardíaco se desaceleraba, Felicia se dio cuenta de algo. No se arrepentía. No podía, porque este momento se había estado gestando durante mucho más de 2 años. Su mente se desvió hacia otra cocina, a otra época. Tenía 25 años otra vez, sentada en una sala de conferencias con paredes de cristal en Goldman Sachs, 12 analistas alrededor de una mesa de caoba, el director general presentando evaluaciones de riesgo trimestrales, los números fluyendo por las pantallas como agua. Y entonces lo vio, una falla en su modelo de correlación que nadie más había notado. Levantó la mano. Su voz tembló ligeramente al hablar. «Señor, los supuestos de correlación no tienen en cuenta el riesgo de cola en los mercados emergentes. Si ajustamos eso, la exposición es en realidad 3 veces mayor de lo proyectado». La sala quedó en silencio. 12 rostros se giraron hacia ella. Algunos molestos, otros escépticos, otros simplemente confundidos. El director gerente la miró fijamente un largo momento. Luego volvió a mirar la pantalla. «Tiene razón», dijo finalmente. «Arréglenlo». Ese fue el momento en que Felicia supo que pertenecía. Era buena en esto. Realmente buena. Podía ver patrones que otros pasaban por alto, leer notas a pie de página que otros se saltaban, conectar puntos que otros ni siquiera sabían que existían. Durante un hermoso año, pensó que lo había logrado. Entonces llegó la llamada. Las 11 de la noche de un martes. Todavía estaba en su escritorio, absorta en hojas de cálculo. «Felicia, aquí el Hospital Mount Sinai. Tu madre ha sido ingresada. Ha sufrido un derrame cerebral». Las siguientes horas fueron un borrón.
Luces fluorescentes, olor a antiséptico. El rostro de su madre medio paralizado, sus ojos llenos de miedo. Las palabras del médico, clínicas y devastadoras. Necesitará atención las 24 horas, rehabilitación, fisioterapia, logopedia. Sin seguro, te enfrentas a un mínimo de $15,000 al mes. Felicia tenía $4,000 ahorrados, sin familia a la que acudir, sin red de apoyo. Esa noche se sentó junto a la cama de su madre, sujetándole la mano, viendo los monitores sonar. Ruth Turner la había criado sola, había trabajado doble turno como camarera de hotel para pagar la educación de Felicia, nunca se había quejado, nunca había pedido nada, nunca había dejado de creer que su hija lograría grandes cosas. Y ahora Ruth no podía hablar, apenas podía moverse, solo podía mirar a Felicia con ojos que decían, lo siento. Lo siento mucho. Felicia tomó su decisión antes del amanecer. Renunció a Goldman Sachs esa semana, vendió su apartamento, se mudó de nuevo a Harlem y desapareció. Eso fue hace 3 años. 3 años de alimentar a su madre, bañarla, hacer ejercicios de fisioterapia en su pequeña sala. 3 años de turnos nocturnos en restaurantes, con clientes groseros y pies doloridos, y nunca dormir lo suficiente. 3 años de ver a sus antiguos compañeros de clase ascender, casarse, conseguir todo lo que ella alguna vez soñó. Pero Felicia nunca dejó de estudiar. Cada noche, después de que Ruth se durmiera, abría su portátil, leía informes de ganancias, analizaba los mercados. Era lo único que la mantenía cuerda, la única conexión con la persona que solía ser. Y entonces consiguió el trabajo en el Meridian Club. Al principio, solo se trataba del dinero, mejores propinas, clientes más adinerados, lo suficiente para pagar los medicamentos de su madre, pero luego empezó a escuchar. Los hombres en esas mesas hablaban abiertamente, con arrogancia, como si los camareros no existieran. Hablaron de tratos con información privilegiada, planes de manipulación, fraude. Garrett Whitmore era el peor de todos. Felicia empezó a tomar notas, a registrar patrones, a consultar archivos públicos y a contrastar lo que oía. 6 meses atrás, se dio cuenta de lo que Garrett estaba haciendo con Nexus Technologies. 3 meses atrás, encontró las pruebas escondidas en notas a pie de página de la SEC. 1 mes atrás, contactó con una periodista llamada Sarah Wade del New York Times. Y hoy, Garrett Whitmore le había dado la oportunidad que tanto esperaba. Le había pedido consejo financiero, y ella por fin se lo iba a dar. Felicia abrió los ojos, se levantó de la encimera y se arregló el uniforme. Ya no le temblaban las manos. Salió de nuevo a la cocina. Derek la agarró del brazo al pasar por la puerta de la cocina. ¿Estás loca?, susurró. Ese es Garrett Whitmore. Destruye a la gente por diversión. ¿Qué haces? Felicia le retiró la mano con cuidado. Le pidió consejo financiero. Se lo voy a dar. Felicia, cubre mis mesas durante 15 minutos. Por favor. Derek la miró como si viera a una extraña, pero asintió. Felicia metió la mano en su delantal y sacó una pequeña libreta, desgastada, con las esquinas dobladas, llena de 2 años de observaciones. Luego sacó varios papeles doblados, impresiones de los archivos de la SEC que había descargado esa mañana. Los había llevado consigo durante semanas, esperando exactamente este momento. Felicia cruzó el restaurante, no hacia la mesa de Garrett para servir, sino hacia la mesa de Garrett para presentar. Las conversaciones a su alrededor se desvanecieron. Los comensales levantaron la vista de sus huevos Benedict. Los empleados se quedaron paralizados a mitad de la comida. Garrett la vio venir y sonrió con suficiencia. Oh, miren. El asesor financiero regresa. Hizo un gesto grandilocuente a sus asociados. Presten atención todos. Estamos a punto de aprender. Risas dispersas. Felicia se detuvo al borde de la mesa. No sonrió. Ni se inmutó. Al hablar, su voz había cambiado. Ya no era el tono suave y distintivo de una camarera. Era la voz que usaba en las salas de conferencias de Goldman Sachs. Señor Whitmore, me pidió consejo. Permítame hacerle un análisis adecuado. Por supuesto. Garrett se recostó con los brazos cruzados. Ilumínanos, cariño.
Felicia ignoró la condescendencia. Había oído cosas peores. Mucho peores. Nexus Technologies, empezó. Símbolo NXT. Capitalización bursátil actual, 8.200 millones. Ha sido públicamente optimista desde el segundo trimestre. Ha hecho 17 apariciones en televisión recomendando las acciones. Cada aparición se correlaciona con un aumento de precio del 3 al 5%. La sonrisa burlesca en el rostro de Garrett se desvaneció. Impresionante recuerdo, dijo. ¿Puedes contar las apariciones en televisión? ¿Y qué? Felicia desdobló uno de sus papeles y lo puso sobre la mesa. Página 43 de su último informe 10Q. Nota al pie 12. Señaló una sección resaltada. Cito, la empresa está cooperando con una investigación informal de la SEC sobre prácticas de reconocimiento de ingresos. Fin de la cita. Caroline Aye se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Espera, no lo entendí en mi análisis. La mayoría de la gente no lee las notas al pie, dijo Felicia. Esa es la cuestión. Garrett apretó la mandíbula. Una nota al pie no significa nada. Tienes razón, asintió Felicia. Así que veamos 3 cosas más. Levantó un dedo. Primero, las cuentas por cobrar. Nexus informa que sus cuentas por cobrar crecieron un 340% interanual, pero sus ingresos solo crecieron un 12%. Hizo una pausa para asimilar las cifras. ¿Sabes qué significa eso? Están registrando ventas que en realidad no se han pagado. Se llama saturación de canales. Están enviando productos a distribuidores que nunca los pidieron, contándolos como ingresos y luego recuperándolos al final del trimestre. Es uno de los trucos contables más antiguos. Los gestores de fondos en la mesa intercambiaron miradas inquietas. Felicia levantó un segundo dedo. Segundo, venta con información privilegiada. El director financiero de Nexus vendió $12 millones en acciones el mes pasado mediante un plan 10b5-1. Se supone que estos planes deben prepararse con meses de antelación para evitar acusaciones de tráfico de información privilegiada, pero su plan se presentó solo 46 días antes de la venta. El mínimo legal es de 45 días. Miró directamente a Garrett. Cuando un director financiero vende tantas acciones tan rápido, significa una cosa. Sabe que algo malo se avecina y corre a la salida. Caroline había sacado su teléfono, escribiendo frenéticamente. Felicia levantó un tercer dedo. Tercero, los auditores. Peterson and Associates ha sido el auditor externo de Nexus durante 11 años. El trimestre pasado, renunciaron discretamente. Sin anuncio, sin explicación, simplemente se fueron. Lo dejó reposar un momento. Los auditores no renuncian a 8,000 millones de clientes a menos que hayan visto algo que no quieren que se relacione con su nombre, algo como un fraude. La mesa estaba en silencio. Uno de los gestores de fondos, el hombre que más se reía de los chistes de Garrett, palideció. Mierda, murmuró. Tengo 20 millones en Nexus. La cara de Garrett se había puesto roja. Una vena le latía en la sien. Esto es ridículo, espetó. Es camarera. Está leyendo teorías de la conspiración en Internet y fingiendo ser una experta. Felicia lo miró con calma. Entonces, ¿por qué está sudando, señor Whitmore? Algo peligroso brilló en los ojos de Garrett. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Y menos a alguien como ella. No sabe nada de finanzas reales, dijo en voz baja y dura. Nada. Sobre cómo funciona realmente el mundo. Te ganas la vida cargando platos. Y llevas el dinero de otros, respondió Felicia. La pregunta es si llevas. Voy a creer en los documentos presentados ante la SEC, dijo el hombre. Volvió a sentarse y sacó su teléfono. La sala se estaba fracturando. Garrett lo sentía. Sus aliados se retiraban, su autoridad se desmoronaba. Hizo un último intento. Incluso si algo de esto fuera cierto, que no lo es, no importa. Para el viernes, Nexus estará en 160. La acción es sólida. La compañía es sólida. Y tú, señaló a Felicia con el dedo, estarás de pie en esa silla,
disculpándote con todos los presentes. Felicia ladeó la cabeza ligeramente. Tienes tanta confianza. Yo no pierdo nunca. Felicia asintió lentamente. ¿Sabes quién más dijo eso? Cada persona cuya empresa destruiste al ascender. Los fondos de pensiones que saqueaste. Las pequeñas empresas que llevaste a la quiebra. Todos pensaron que no perderían. Garrett entrecerró los ojos. Los negocios son la guerra. Los débiles pierden. No es mi culpa. No. Felicia asintió. Pero lo que sucederá después será. Garrett abrió la boca para responder. Y entonces todos los teléfonos del restaurante vibraron a la vez. El gestor de fondos en la mesa de Garrett bajó la vista hacia la pantalla. Su rostro se puso pálido. Dios mío, susurró. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla de la CNBC en la pared. Había aparecido una pancarta roja en la parte inferior. Última hora, la SEC anuncia una investigación formal sobre Nexus Technologies. Se detuvieron las operaciones. La voz de la presentadora llenó la sala silenciosa. En un sorprendente acontecimiento, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció una investigación formal sobre Nexus Technologies por sospecha de fraude contable y violaciones de valores. El precio de las acciones en pantalla estaba congelado, $142,50. Pero todos entendían que cuando se reanudara la negociación, Nexus no valdría ni la mitad, tal vez ni siquiera una cuarta parte. Felicia Turner miró a Garrett Whitmore. ¿Sigues confiado?, preguntó. Por un momento, nadie se movió. La presentadora de la CNBC siguió hablando, pero sus palabras parecían venir de muy lejos. Los números se desplazaban por la pantalla. Analistas expertos aparecieron en pequeños recuadros, con aspecto serio. Nada importaba. Todos en el restaurante comprendían exactamente lo que acababa de pasar. La camarera tenía razón. El gestor de fondos en la mesa de Garrett, el que más se reía de sus chistes, el que había invertido $20 millones en Nexus, se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Estoy arruinado, dijo con la voz quebrada. Estoy completamente arruinado. Lo puse todo en Nexus porque tú me lo dijiste. Garrett abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Esto es una coincidencia. Finalmente lo consiguió. El momento, no. ¿Es una coincidencia?, preguntó Felicia. Su voz era tranquila, casi suave. Te dije que vendieras antes del martes. Hoy es sábado. Tenías 3 días. En lugar de eso, elegiste apostar en mi contra. Caroline Hayes se acercó a la mesa, con el teléfono aún en la mano. Su rostro estaba pálido, su expresión dura. Acabo de llamar a mi oficina, dijo. Estamos investigando todas las opciones de Whitmore Capital. Con efecto inmediato. Esto es un desastre, Garrett. Caroline. Espera. No lo hagas. Levantó la mano. No lo hagas. Garrett se acercó a ella, pero ella retrocedió como si fuera contagioso. Los teléfonos no habían dejado de sonar. Por todo el restaurante, comensales adinerados llamaban a sus corredores, abogados y asesores financieros. Las voces se superponían en una creciente ola de pánico. Véndelo todo. ¿Cuánta exposición tenemos? Sácame de Nexus ahora mismo. Una mujer se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Compré 200.000 acciones el mes pasado. Dijiste que se duplicarían. Mis clientes confiaron en tu recomendación. Otro hombre gritó. Confiaron en ti. Garrett giró lentamente, viendo cómo su mundo se derrumbaba. La gente que se había reído de sus chistes hacía 5 minutos no lo miraba a los ojos. Los socios que lo habían adulado durante años ya se distanciaban. Bradley, el ayudante del senador, hablaba con urgencia por teléfono. El senador debe emitir una declaración de inmediato, distanciarse por completo de Whitmore. No, nunca respaldó ninguna inversión. Sí, lo entiendo. La esposa del senador había desaparecido por completo. En medio del caos, Felicia Turner permaneció inmóvil. Derek había salido de la cocina.
La miraba como nunca la había visto. Ella lo dijo alguien, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. La camarera lo dijo al minuto. ¿Quién es ella?, preguntó otra voz. Harold Brennan había regresado a su asiento. Observó a Felicia con silencioso orgullo, la estudiante a la que nunca había enseñado oficialmente, demostrando todo lo que sospechaba sobre ella. ¿Quién eres? La pregunta provenía de múltiples direcciones. ¿Cómo lo supiste? Felicia miró a su alrededor a toda esa gente rica y poderosa que la había ignorado durante 2 años o incluso peor, humillándola. Soy de las que leen las notas al pie, dijo. Luego se volvió hacia Garrett Whitmore, que se quedó paralizado en el centro de su universo en declive. Apostamos, dijo simplemente, Nexus no superará los 150 para el viernes. Debe $100,000 a programas de educación financiera. El rostro de Garrett se retorció de rabia. Esto no ha terminado, siseó. Felicia casi sonrió. No, asintió. No lo ha hecho. Garrett Whitmore. Ore era un superviviente. Había cimentado su carrera en la crueldad, en encontrar ángulos, en nunca admitir debilidad. Incluso ahora, con su tesis de inversión desmoronándose en televisión en directo, su mente buscaba rutas de escape. Negarlo todo. Culpar a la SEC. Llamar a sus abogados. Amenazar con demandar. Se ajustó la corbata y forzó una expresión de desprecio en su rostro. Así que tuviste suerte con una predicción, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Los mercados son volátiles. Esto no significa nada. Para la semana que viene, Nexus se recuperará y serás una nota a pie de página en una historia que nadie recuerda. Tiró un puñado de billetes sobre la mesa. Nos vamos, Philip. Chasqueó los dedos al gerente. Traiga mi coche. Se giró hacia la salida. Hicimos una apuesta, señor Whitmore. La voz de Felicia lo detuvo. Nexus no superará los 150 para el viernes. No superará los 50 para el viernes. Debe $100,000 a programas de educación financiera. Garrett no se dio la vuelta. Demándenme. Dio otro paso. No tendré que hacerlo, dijo Felicia. La SEC lo hará mucho peor. Garrett se quedó paralizado. Cuando se dio la vuelta, algo había cambiado en el rostro de Felicia. La tranquila profesionalidad había desaparecido. En su lugar había algo más frío, más duro. ¿Sabe lo que es interesante, señor Whitmore? En todos sus años destruyendo empresas y arruinando vidas, nunca te molestaste en aprender los nombres de las personas a las que lastimaste. Solo eran números para ti. Daños colaterales. Garrett frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Morrison Medical Supply, una pequeña distribuidora farmacéutica de Nueva Jersey. Ejecutaste una adquisición hostil en 2018, la endeudaste, extrajiste 40 millones en comisiones de gestión y luego la dejaste colapsar. 150 empleados perdieron sus empleos. Sus pensiones fueron eliminadas. La expresión de Garrett brilló por un instante con algo parecido a un reconocimiento. Luego desapareció. He cerrado cientos de acuerdos. No recuerdo todos. El director ejecutivo luchó contra ti en los tribunales. Lo perdió todo. Murió de un ataque al corazón 6 meses después a los 54 años. Se llamaba Thomas Morrison. La voz de Felicia no había subido de tono. De hecho, se había vuelto más baja. Era el hermano de mi madre, mi tío. La habitación quedó en completo silencio. Y mi madre, Ruth Turner, era su socia. Invirtió los ahorros de toda su vida en Morrison Medical. Cada centavo que había ganado en 30 años limpiando habitaciones de hotel. Cuando llevaste a la empresa a la quiebra, la llevaste a ella a la quiebra. Felicia dio un paso hacia Garrett. Sufrió un derrame cerebral 6 meses después de la muerte de mi tío. El médico dijo que fue por estrés. Perdió la capacidad de caminar, la capacidad de trabajar, casi perdió la capacidad de hablar. Otro paso. Dejé mi trabajo en Goldman Sachs para cuidarla. Lo dejé todo, mi carrera, mis ahorros, mi futuro por lo que hiciste. Y durante 3 años,
Te he estado sirviendo huevos Benedict todos los sábados mientras hablabas de tus negocios a 1 metro de mí. Ella estaba cerca de él ahora, lo suficientemente cerca como para ver el sudor que le caía en la frente. Nunca me miraste lo suficiente como para preguntarte quién podría ser. La cara de Garrett se había vuelto del color del papel viejo. No lo sabía. Son solo negocios. No lo sabía. Ese es el punto. La voz de Felicia era firme. Como una piedra. Nunca se sabe. Nunca te importa. Para ti. Solo somos números. Solo daños colaterales. Solo personas que no importan. Miró a su alrededor, a todos los rostros adinerados que observaban en silencio atónito. Pero esos números tienen nombres. Esos nombres tienen familias. Y a veces esas familias recuerdan. Caroline Hayes se tapó la boca con la mano. Tenía los ojos húmedos. Dios mío, susurró. Garrett, destruiste a su familia. La boca de Garrett se abrió y se cerró. Por primera vez en quizás toda su vida, no tenía nada que decir. Felicia retrocedió un paso. Me pidió consejo financiero, señor Whitmore. Quería que le enseñara sobre el dinero. Sonrió y no había calidez en su sonrisa. Primera lección, todo tiene un precio, incluso la arrogancia. Los instintos de supervivencia de Garrett finalmente se activaron. Esto es un embeleso. Su voz se quebró un poco, pero siguió adelante. Me tendiste una trampa. Todo esto, la apuesta, las preguntas, es una trampa. Haré que te arresten. ¿Por qué?, preguntó una voz desde el otro lado de la sala. ¿Respondiendo a tu pregunta? Una mujer se levantó de una mesa de la esquina, de unos 40 años, elegante traje, con credenciales de prensa visibles al cuello. Sarah Wade, New York Times. Llevo 18 meses investigando a Whitmore Capital. El rostro de Garrett se desvaneció. Felicia ha sido una de mis fuentes, continuó Sarah, caminando hacia el centro de la sala. Me contactó hace un año con pruebas de un posible fraude de valores. Todo lo que mencionó hoy, el esquema de bombeo y descarga, la venta con información privilegiada, las irregularidades contables, lo he verificado de forma independiente mediante mi propia investigación. Sacó su teléfono y lo levantó. Y la investigación de la SEC que acaba de salir a la luz, mi artículo sale el lunes por la mañana, en portada. Esta conversación me acaba de dar el primer párrafo. La sala estalló en murmullos. Garrett señaló a Felicia con un dedo tembloroso. Tú planeaste esto. Todo. Felicia sostuvo su mirada con calma. ¿Planeas defraudar a mí? Millones de inversores. Planeo detenerte. Todos tenemos nuestras metas. 2 años, balbuceó Garrett. Trabajaste aquí 2 años solo para escuchar, aprender y reunir pruebas. Felicia asintió. Hablabas de tus planes a 1 metro de mí todos los sábados. Nunca te diste cuenta porque nunca ves a gente como yo. Somos invisibles para ti. Hizo una pausa. Ese fue tu error. Los socios de Garrett ya habían empezado a dispersarse. Los gestores de fondos se habían ido. El director ejecutivo de la empresa tecnológica se había escabullido durante el alboroto. Bradley, el ayudante del senador, se dirigía a la puerta, con el teléfono pegado a la oreja, ya preparando argumentos para proteger a su jefe. Señor, dijo Bradley sin mirar atrás. El senador emitirá un comunicado. Apenas lo conoce. Nunca ha respaldado ningún consejo de inversión. Por favor, no contactes con su oficina. La puerta se cerró tras él. Garrett se quedó solo. El hombre que dominaba esta sala hacía 5 minutos, que había humillado a una camarera por diversión, que se creía intocable, ahora abandonado por todos los que se reían de sus chistes. Caroline Hayes se acercó lentamente. Creí en ti, dijo en voz baja. Te defendí cuando la gente decía que eras despiadado. Pensé que solo eras agresivo, competitivo. Negó con la cabeza. Pero esto de destruir una familia y luego burlarse de su hija mientras te servía champán. Eso no es negocio, Garrett. Eso es maldad. Se alejó sin esperar respuesta.
El rostro de Garrett se contorsionó, la máscara de confianza finalmente se quebró. No puedes hacerme esto, dijo, alzando la voz. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy?, dijo Felicia simplemente. Eres un hombre que acaba de perderlo todo en un restaurante mientras una camarera observaba. Se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Ah, y el señor Whitmore. Hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima del hombro. Me saltaría los huevos Benedict la semana que viene. No creo que seas bienvenido aquí. Se desató el delantal mientras caminaba, doblándolo con cuidado y colocándolo en una mesa vacía. Derek la alcanzó cerca de la entrada. Felicia. La miraba como si fuera una extraña. ¿Quién eres? Sonrió. Una sonrisa real esta vez. Cansada, pero genuina. Soy alguien que finalmente terminó los asuntos de su madre. Harold Brennan la recibió en la puerta. Le tomó la mano entre las suyas. Tu tío estaría orgulloso, dijo. Tu madre también. Los ojos de Felicia brillaron, pero no lloró. Todavía no. Necesito ir a verla. Dile que está hecho. Salió a la luz del sol de Manhattan, dejando a Garrett Whitmore solo entre los escombros de su imperio. La camarera invisible por fin se había hecho visible. Esa noche, el video apareció en línea. Alguien en el restaurante lo había grabado todo. La humillación, el análisis, la revelación, el colapso. En 3 horas, tenía 5 millones de visitas. En 12 horas, 50 millones. El hashtag comenzó orgánicamente. Camarera contra multimillonario. Luego vino la justicia para otros por Morrison _ Felicia Turner. Lea las notas al pie. Para el domingo por la noche, el rostro de Felicia estaba en todos los canales de noticias de Estados Unidos. Los titulares se escribieron solos. Camarera destruye a multimillonario con sus propias declaraciones a la SEC. El camarero que predijo el colapso del Nexus en su cara. Garrett Whitmore expuso como una mujer de Harlem desmanteló el mayor fraude de Wall Street. El lunes por la mañana, el artículo de Sarah Wade se publicó. Primera plana del New York Times, la camarera, el multimillonario y el fraude dentro de House of Cards de Whitmore Capital. La historia lo detallaba todo. El esquema de bombeo y descarga, el tráfico de información privilegiada, el patrón de destrucción que se remonta a décadas. Morrison Medical Supply fue solo una de las docenas de empresas que Garrett había desmantelado. Miles de empleos perdidos. Miles de millones en fondos de pensiones evaporados. Vidas arruinadas por un hombre que nunca había sufrido una sola consecuencia hasta ahora. Cuando los mercados abrieron el lunes, Nexus Technologies reanudó su cotización a $31 por acción, un desplome del 78%. Los inversores que confiaron en el consejo de Garrett lo perdieron todo. Whitmore Capital enfrentó $2.300 millones en solicitudes de reembolso en 48 horas. Los clientes huyeron, los socios renunciaron. La SEC citó registros que se remontaban a 15 años. El martes por la noche, Garrett Whitmore III fue arrestado en su finca de Hampton. Los cargos: fraude de valores, fraude electrónico, manipulación del mercado. Su foto policial apareció en todas las cadenas. El hombre que vestía trajes de $15.000 y agitaba billetes de 100 a las camareras ahora vestía un mono naranja y un número. Se le fijó una fianza de $50 millones, la misma cantidad de la que se jactó ante Felicia. 2 semanas después, se presentó una demanda colectiva en nombre de las víctimas de la empresa de suministros médicos de Morrison y de todos los inversores que habían perdido dinero tras las recomendaciones fraudulentas de Garrett. Inicialmente, 200 demandantes, luego 500, luego más de 1000. El acuerdo llegó más rápido de lo esperado. $52 millones para los empleados y sus familias afectados. Los bienes personales de Garrett fueron embargados, sus propiedades subastadas y su imperio desmantelado pieza por pieza. Felicia testificó en la audiencia preliminar. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Varios miembros del jurado lloraban. En una conferencia de prensa posterior, un reportero le preguntó, ¿qué mensaje les enviaría a otros depredadores corporativos? Felicia reflexionó un momento. Siempre hay alguien observando, dijo. Y a veces es ella quien te está sirviendo el agua.
El video se volvió viral. Otros 50 millones de visualizaciones. Después, las ofertas llegaron en masa. Goldman Sachs la llamó primero. Querían hablar sobre su regreso a la industria. Un puesto de analista senior en una oficina con salario negociable. Morgan Stanley le siguió. Luego JP Morgan, y luego CNBC, ofreciéndole un puesto como colaboradora habitual. Netflix quería adquirir los derechos de su vida para una miniserie. Felicia los rechazó todos. En cambio, utilizó su parte del acuerdo, más los honorarios por conferencias y entrevistas que seguían llegando, para abrir el Centro de Educación Financiera Morrison en Newark, Nueva Jersey. Clases gratuitas, recursos gratuitos, educación financiera para personas a quienes les habían dicho toda la vida que el dinero era demasiado complicado para entenderlo. La gran inauguración atrajo a 200 personas, entre ellas, la prensa local, representantes estatales y Caroline Hayes, quien se había convertido en una de las mayores donantes del centro tras dejar Whitmore Capital. «Cambiaste mi perspectiva en ese restaurante», le dijo Caroline a Felicia. «Déjame ayudarte a cambiar a los demás». Harold Brennan se convirtió en el asesor voluntario del centro. A los 72 años, finalmente sintió que estaba enseñando a estudiantes que realmente lo necesitaban. Pero el momento más importante para Felicia ocurrió en silencio, sin cámaras. Visitó a su madre en su apartamento de Harlem la noche después del arresto de Garrett. Ruth estaba sentada en la cama viendo las noticias, con lágrimas en los ojos. «Dicen que eres una heroína», dijo Ruth lentamente. Su habla había mejorado con la terapia, pero cada palabra aún requería esfuerzo. Felicia se sentó a su lado y le tomó la mano. «No soy una heroína, mamá. Una heroína. Solo soy alguien que amó a su familia lo suficiente como para aprender a luchar». Ruth apretó los dedos de su hija. «Tommy, tu tío. Él siempre decía, lo sé». A Felicia se le quebró la voz. Él dijo, «Los hombres como Whitmore nunca enfrentan consecuencias, que son demasiado grandes para fracasar». Sacó una fotografía de su bolso. Thomas Morrison. El día que Morrison Medical Supply abrió, rodeado de empleados sonrientes y llenos de esperanza en el futuro. La colocó en la mesita de noche de su madre. «Estaba equivocado, mamá. Nosotros lo hicimos equivocarse». Ruth sonrió entre lágrimas. La primera sonrisa real que Felicia había visto en 3 años. «Ya puede descansar», susurró Felicia. «Y tú también». 6 meses después, el Centro de Educación Financiera Morrison obtuvo reconocimiento nacional por su impacto en las comunidades desatendidas. La lista de espera para las clases se extendía por cientos de personas. Una tarde, una joven se acercó a Felicia después de un taller. Tenía 19 años, nerviosa, sosteniendo a un bebé dormido. «La señora Turner. Soy madre soltera. Tengo 2 trabajos. Nunca entendí nada de esto del dinero. Todos siempre me hacían sentir estúpida por hacer preguntas». Dudó. «¿De verdad puedes enseñarle a alguien como yo?». Felicia sonrió. «Alguien como tú es justo para quien esto es». «¿Cómo te llamas?». «Destiny». «De acuerdo, Destiny. Primera lección». Felicia se inclinó. «Nunca dejes que nadie te diga que el dinero es demasiado complicado para que lo entiendas. Es una mentira que dicen los ricos para evitar que hagas preguntas. Y hacer preguntas es la forma de defenderse». Los ojos de Destiny se iluminaron. «Ahora», Felicia dijo, «empecemos por lo básico. Hay una escena más en esta historia». 6 meses después de su condena, Garrett Whitmore estaba solo en una celda de una prisión federal. 15 años después, el juez había dicho, sin libertad condicional. Un guardia dejó caer un paquete en su cama, un sobreacolchado ya abierto e inspeccionado. Dentro había un ejemplar del Wall Street Journal. El titular de la portada, «El Centro de Educación Financiera Morrison gana reconocimiento nacional». Debajo del periódico había una nota escrita a mano en papel blanco. 2 palabras, «Sigo enseñando». F. Garrett la miró fijamente un buen rato. Luego se recostó en su fino colchón y miró al techo, solo con el silencio y el peso de todo lo que había perdido. Le había pedido consejo financiero a una camarera para burlarse de ella.
Debería haberla escuchado porque a veces la persona más inteligente de la sala es la que nunca te molestaste en ver. Y a veces las personas que descartas como invisibles son las que lo ven todo. Si la historia de Felicia te conmovió, suscríbete para recibir más historias de personas desfavorecidas que se negaron a permanecer invisibles. Activa la campana de notificaciones. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Y recuerda, tus circunstancias no definen tu inteligencia. Tu uniforme no cuenta tu historia. Y la persona que te sirve el café podría ser quien cambie el mundo. Nunca subestimes a nadie. Nunca sabes quién te está mirando. Nunca sabes quién te está esperando. Y nunca se sabe quién está listo para ascender. Todos.